Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nuestro tema de hoy está genial, porque es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cuándo debemos consultar con un neurólogo? ¿Qué nos tiene que pasar para que digamos, bueno, vamos al neurólogo? Porque normalmente vamos al clínico, las mujeres al clínico y al ginecólogo, o tenés algún problema de la vista, vas al oculista. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que digamos, me parece, o que nos digan, hay que consultar con el neurólogo? Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Pero antes de presentar a nuestro invitado, un especialista en el tema, evidentemente, vamos a ver esta placa, por favor, señor director, que dice que el sistema nervioso se ocupa de la coordinación de las funciones vitales, psíquicas, cognitivas, el estado del sueño o de vigilia, el sistema músculo-esquelético, la percepción de nuestro propio cuerpo, del entorno y del relacionamiento con el mismo. El neurólogo es el especialista en prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades y trastornos que afectan al sistema nervioso y enfermedades directamente relacionadas. Bueno, y este es el tema que vamos a hablar y quiero presentarlo. Él es neurólogo especializado en París, Francia, es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neurología. Estoy hablando del doctor Nicolás Ebreinov. ¿Qué tal, Doc? Bienvenido al programa, un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y el tema es súper importante y vamos a considerar que esta ya es una consulta con un neurólogo. Ay, me encanta, ¿verdad? Dale. Entonces, en esta consulta con el neurólogo, usted mencionó súper bien ahí hace un ratito que el neurólogo es el especialista en la prevención de los trastornos neurológicos, y esta prevención empieza muchísimo antes que la consulta con un neurólogo. La madre tiene que estar en un buen estado de salud para que el bebé que va a nacer, o antes incluso que se embarace, ya hay algo que hacer. Toda mujer joven en edad fértil debe tomar ácido fólico. El ácido fólico es indispensable para la formación adecuada del tubo neural, de donde va a salir el sistema nervioso central y periférico. Entonces, una alimentación saludable, evitar medicamentos que estén contraindicados, un buen control prenatal es indispensable para que este futuro ser humano, antes incluso del embarazo, sea una persona con una salud cerebral adecuada. Entonces, mujeres en edad fértil todas tienen que tomar un poquitito de suplemento de ácido fólico si en algún momento piensan en el hecho de embarazarse. Claro, importantísimo eso, porque ya desde antes de nacer y antes de ser concebidos, la responsabilidad está en la mamá, y me imagino que en el papá también, algo por lo menos. Sí, pero más que nada en la madre. Ajá. Y después, cuando nace el bebé, evidentemente una buena alimentación, la lactancia materna, la formación del sistema nervioso, la formación del cerebro sigue durante toda la infancia, durante toda la adolescencia, incluso hasta los 21 años se siguen formando neuronas, conexiones neuronales, se sigue desarrollando partes del sistema nervioso central. De ahí la importancia de que los niños, adolescentes e incluso en algunos países la legislación ya les considera adultos antes de los 21 años. Acá a los 18 ya somos adultos. Sí. Incluso los adultos antes de los 21 años yo les sugeriría que no ingieran bebidas alcohólicas y mucho menos que abusen del alcohol y que no usen drogas ilícitas, porque esto puede afectar el buen desarrollo del sistema nervioso central, incluso en una persona grande, incluso ya considerado adulto a los 16 años en algunos países, a los 18 años en algunos países. Les sugeriría que no ingieran bebidas alcohólicas en exceso hasta los 21 años, porque esto es importante para una buena formación de las redes neuronales y una buena formación completa del sistema nervioso central, y que uno pueda tomar decisiones adecuadas en el futuro. Claro. ¿Cuándo el sistema, el cerebro está totalmente desarrollado? Después de los 21 años generalmente. Después de los 21 años. Por eso, hasta los 21 años nosotros consideramos que pueden seguir formándose neuronas, que pueden seguir haciéndose conexiones importantes para el desarrollo del lóbulo prefrontal especialmente. Y antes teníamos el concepto, yo me recibí de médico en el año 2000, me recibí con el concepto claro de que las neuronas no se reproducen. Sí. Se cambió ya eso. Sí. Con los estudios actuales se confirma que sí existe una reproducción de las células nerviosas. En ciertas partes del cerebro está más que demostrado en el sistema límbico, donde nosotros centramos el tema de la memoria particularmente. Se reproducen las neuronas, pero para eso nosotros necesitamos básicamente una alimentación adecuada
evitar la exposición a ciertos tóxicos en exceso, como las bebidas alcohólicas, algunas drogas, y el sueño que sea reparador, porque durante el sueño hay varias etapas y el sueño reparador, digamos, consiste en que el paciente llegue al sueño profundo y que complete su sueño REM. Y eso es después de 7 horas de sueño realmente, que uno puede completar todas esas etapas de sueño y llegar al sueño REM, donde se ordenan las ideas, se ordenan los tejidos nerviosos, digamos, se fija en la memoria a largo plazo, por ejemplo, recién en el sueño profundo y el sueño REM. O sea, hay mucha gente que no llega a eso porque duerme menos de 7 horas. Lo ideal es dormir por lo menos 7 horas nocturnas, o sea, 7 horas seguidas. Y no es lo mismo, porque me suelen preguntar, la pregunta obligada después es, doctor, ¿yo puedo dormir 4 horas nomás y después duermo una siesta de 3 o 4 horas? No es lo mismo, porque son etapas sucesivas para llegar al sueño profundo, que es el reparador. Se reparan las estructuras, se reparan las neuronas, se reparan las membranas celulares. Y después viene el sueño REM, donde se ordenan los pensamientos, se ordenan las ideas, se ordenan la memoria, por ejemplo. Ay, por eso que estamos todos así, lo que no llegamos a dormir las 7 horas. No ordenamos la idea, no hay nada. No. Y aumenta el riesgo de enfermedades degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer. Está demostrado que dormir menos de 7 horas nocturnas aumenta de cierta forma la enfermedad de Alzheimer. Claro, cuando hablamos de esto es que sea normalmente dormir por lo menos 7 horas. Claro. ¿Verdad? Si una vez o qué sé yo, 2 o 3 veces al mes no pudiste dormir esas 7 horas, tampoco es que es un drama. Pero digo, no sé, doctor, usted que me diga, si yo le estoy diciendo. Es importante organizar nuestros tiempos y decir, bueno, voy a dejar de usar las redes sociales, voy a dejar de hacer este trabajo innecesario, voy a ordenar mi horario, porque si me tengo que despertar a las 6 de la mañana, a las 10 tengo que estar durmiendo. Claro. Entonces, bueno, a las 9:30, 10 menos cuarto ya me acuesto para dormir. O sea, uno tiene que tratar de organizar sus horarios y no pensar que dormir súper tarde, igual mañana me tengo que despertar temprano, que no sea una rutina. Hay que tratar de tener la rutina, el hábito de dormir 7 horas o más. Perfecto. Priorizar el sueño. Entonces, podemos sacar como conclusión acá lo que nos dice el doctor en esta primera partecita del programa. Tenemos que hacer un pequeño corte. Volvemos enseguidita. Muy bien, continuamos hablando con el doctor Nicolás Ebreinov. Nuestro tema ¿cuándo debemos consultar con un neurólogo? Y tenemos varios materiales de problemas que podemos tener y él nos va a explicar también qué hacer, ¿sí? ¿Les parece? Veamos este primer material. Dolores de cabeza y problemas de memoria o cognitivos. Si experimenta migrañas frecuentes, dolor de cabeza intenso o inhabitual, un neurólogo puede identificar y tratar la causa. Si tiene dificultades significativas en la memoria, atención, concentración o razonamiento, un neurólogo puede evaluar posibles trastornos neurológicos, como el deterioro cognitivo reversible o el inicio de una demencia. Súper interesante el tema que se menciona. El tema de los dolores de cabeza básicamente es la causa más frecuente de consultas con el neurólogo. Uno no tiene que pensar, no, yo estoy acostumbrado, siempre lo tuve dolor de cabeza, es algo normal. Es cierto que muchos de los dolores de cabeza, gracias a Dios, son banales, no son graves. La gran mayoría de los dolores de cabeza son cefaleas tensionales, como cefalea primaria, digamos, una cefalea que realmente no implica gravedad, pero sí puede causar otras comorbilidades, puede causar un cuadro de estrés, de ansiedad, de depresión, puede causar trastornos familiares porque no puede asistir a la reunión cuando está con dolor, puede causar trastornos sociales, laborales. O sea, realmente es importante que en caso de que uno tenga un dolor de cabeza frecuente, persistente, más aún si ya interfiere con algunas actividades de la vida cotidiana, recurra a un neurólogo. En la mayoría de los casos, un médico de cabecera, un médico general va a poder resolver, pero si persiste el dolor,
es importante recurrir al neurólogo. Pero hay dolores de cabeza que son graves y pueden implicar riesgo de vida, incluso si estos dolores de cabeza, por ejemplo, se acompañan de algún trastorno de la movilidad, un déficit de la fuerza, un trastorno de la sensibilidad, un trastorno de la visión, crisis epilépticas, confusión. Cuando empeora el dolor al acostarse, la gente que el dolor ya le priva de sueño porque empeora al acostarse, o cuando el dolor se acompaña de signos como fiebre o cualquier signo anormal que acompañe, es importante recurrir cuanto antes a un especialista o a un servicio de urgencias, porque podría ser una meningitis, podría ser un tumor cerebral, un accidente vascular cerebral, y estos sí ameritan un tratamiento urgente porque tienen riesgo de vida algunos de estos. Ya. Y en el caso del trastorno cognitivo, es muy común también que la gente se queje, ay, me voy a un lugar y no me acuerdo lo que iba a hacer. Me voy por la calle y, ay, ya pasé y no atendí. O sea, eso es súper común y tiene mucho que ver con el tema de la falta de sueño, con el estrés crónico, con la ansiedad, con tener muchísimas cosas en la cabeza. Entonces, la mayoría de los casos son, digamos, trastornos cognitivos, de memoria, de atención. Cuando hablamos de cognitivo, hablamos de memoria, atención, concentración, lenguaje, orientación en el tiempo y en el espacio, la capacidad de escribir, de interpretar el lenguaje. Esas son las funciones superiores, digamos, del ser humano, superiores sobre los animales. Esas son las funciones cognitivas. Y en algunos casos también son cuadros banales, pero es importante que uno recurra a su médico de cabecera, más aún si es una persona ya mayor de 60 años, porque en algunos casos podría ser un trastorno carencial, un problema en la absorción de ciertas vitaminas, porque tuvo una gastritis, porque tuvo una úlcera, no absorbe una vitamina, eso puede causar trastornos neurológicos, cognitivos, puede causar mielitis, una inflamación de la médula que te puede dejar paralítico. O sea, cuando uno tiene trastornos neurológicos es importante recurrir al médico. Este médico clínico, este médico de urgencia, este médico de cabecera, si encuentra algo sospechoso le va a derivar a un neurólogo, o si la persona tiene posibilidad de recurrir directamente al neurólogo. En las páginas de la Sociedad Paraguaya de Neurología tenemos los datos de todos los neurólogos certificados en Paraguay, en diferentes partes del Paraguay, y la secretaria de la sociedad le va a derivar al lugar donde amerite al especialista adecuado. Los trastornos cognitivos pueden ser también banales, puede ser una falta de sueño, puede ser un cuadro de ansiedad, de estrés, de depresión, que se manifiestan a veces con olvidos o con desatención, pero en algunos casos son indicadores del inicio de un cuadro que amerita un tratamiento específico. Puede ser una enfermedad de Alzheimer, puede ser un trastorno, un deterioro cognitivo, por ejemplo, vascular. Le hacemos una resonancia, una tomografía y vemos que la persona está con muchos infartos chiquititos, derrames chiquititos, accidentes vasculares, y esto sí tiene una prevención importantísima, que es controlar los factores de riesgo cardiovasculares, identificar de dónde salen esos pequeños accidentes vasculares y tratar la causa, porque si no va a seguir acumulando ACVs chiquititos y el paciente se va a ir deteriorando progresivamente. Y en algunos casos, algunos hábitos inadecuados, por ejemplo, yo estoy absolutamente en contra de estos deportes de contacto en los que uno se golpea la cabeza. Hay demencias pugilísticas, o sea, el hecho de golpear la cabeza, el hecho de tener artes marciales que te golpeen la cabeza, y no protegerse de los golpes en la cabeza puede ir aumentando los deterioros, porque produce lesiones en los axones y produce muertes en las neuronas. Así también el abuso de alcohol. El abuso de alcohol puede considerarse una de las causas de demencia. Más o menos el 7% de las demencias a nivel mundial se deben al abuso de alcohol. Entonces, hay muchas cosas que nosotros médicos y también los especialistas podemos hacer para prevenir estas enfermedades que en muchos casos, cuando llega el paciente después de que ocurra una ACV o cuando ya está instalada una demencia, es tarde. Claro. ¿El alcohol quema las neuronas o qué es lo que hace? No, el alcohol puede afectar las neuronas de dos maneras, digamos. Hablamos de una manera directa. El alcohol, básicamente, para que se entienda, ¿el alcohol de dónde salió? ¿Cómo se hace alcohol? Es por la fermentación de un azúcar. El azúcar, al fermentar, se convierte en alcohol. Este alcohol básicamente entra a la neurona engañándole, haciéndose pasar como glucosa, ¿verdad? Y no le sirve como combustible, ¿entiende? Entonces la neurona se paraliza. Entra el alcohol en lugar de la glucosa. Es como ponerle una nafta diésel
a mi auto que es naftero. Claro. Le pone diésel y no anda, Sí. se paraliza la neurona. Lo primero que paraliza son las neuronas del lóbulo frontal, entonces la persona tiene una desinhibición, está más, o sea, de repente yo tengo vergüenza de hablar con una chica o tengo vergüenza de decir algo, tomo bebida alcohólica y ya digo todo, ya soy sincero, me acerco, bailo, me desinhibo. Pero después empieza a afectar las funciones de la motricidad, de repente puede empezar a afectar ataxia, empieza a afectar el lóbulo, el cerebelo, la coordinación de la motricidad, uno empieza a hablar con disartria, no pronuncia correctamente, después ya puede empezar a afectar el tronco cefálico, donde está el centro de la vida, el control respiratorio, el control del sistema nervioso autónomo. Entonces, este alcohol puede en exceso producir. Primero tiene un efecto como ansiolítico, puede dar somnolencia, puede darte sueño, puede inducir al coma y puede llegar hasta la muerte, porque es un depresor del sistema nervioso que no para de funcionar, o sea, siempre deprime. No así algunos sedantes. O sea, es más peligroso es el alcohol que tomar sedantes en exceso. Las benzodiazepinas, por ejemplo, solamente tienen efecto, digamos, ansiolítico e hipnótico. No te dan, ni siquiera te dan alteración de la motricidad normalmente, pueden tener un poco de efecto relajante muscular, pero no te dan un trastorno, te puede inducir al coma de repente, si el ansiolítico solo. Sí. El alcohol solo sí te puede inducir al coma si consumís bebidas en cantidad. Y en el tema de la memoria, la pérdida de memoria, después del COVID, se vio mucho de eso. Hay gente que perdió la memoria, no se acuerda, se le borró cassette de muchas cosas. Eso está descrito porque se llama niebla mental. Antes de terminar con el alcohol, el segundo mecanismo que no terminé es que disminuye la absorción de ciertas vitaminas. La falta de tiamina, la vitamina B1, nosotros le llamamos tiamina, es indispensable la tiamina para equilibrar, para estabilizar la membrana de las neuronas. Entonces la tiamina evita que se recargue demasiado la neurona. Si uno no tiene suficiente tiamina en sangre, que es la vitamina B1, además del alcohol, después ya entra también la glucosa y explota la neurona. Directamente explota y muere. Entonces, la falta de tiamina, la vitamina B1, es la que va a dañar indirectamente también a las neuronas y les va a matar a las neuronas. Entonces, es indispensable que no nos falte vitamina B1. Cuando un paciente llega alcoholizado a un servicio de urgencia, lo primero que el médico debe hacer es ponerle intramuscular, intravenoso, como sea la vía que quiera, subcutáneo, pero le tiene que poner tiamina, vitamina B1, obligatorio. No poner vitamina B1 si el paciente está alcoholizado y le ponemos glucosa, hace que explote la neurona. O sea, nosotros es una negligencia, realmente mata neuronas la glucosa en caso de que no tenga tiamina al paciente. Hay que poner el primerito. Y lo que me preguntó del tema del COVID, sí, evidentemente el COVID con el tiempo se fue describiendo, una enfermedad que no se conocía antes, con el tiempo se fueron describiendo trastornos neurológicos que se deben muchísimo a daños neuronales. El COVID incluso produjo muchos casos de encefalitis, produjo casos de crisis epilépticas, produjo casos de síndrome de Guillain-Barré. O sea, una enfermedad viral que produce una tormenta inflamatoria que daña en muchísimos aspectos el sistema nervioso central. Nosotros usábamos, digamos, medicamentos como ácido tióctico. Es indispensable asegurar que no le falte nutrientes a un paciente que está en cualquiera de estos casos, suplementos de complejo B, de suplementos de proteínas adecuadas. O sea, la alimentación para el sistema nervioso central es vital. Entonces, es súper importante una buena dieta. Siempre me consulta, ¿cuál es la dieta más recomendable? Es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea demostró que disminuye el riesgo cardiovascular, disminuye el riesgo de accidentes vasculares cerebrales, disminuye el riesgo de demencias de tipo Alzheimer. ¿Y qué es la dieta mediterránea? Básicamente es súper fácil, es consumir muchas verduras, frutas, agregarle un poco de aceite de oliva a la dieta, consumir pescados, frutos secos y menos cantidad de carnes rojas y, digamos, harinas procesadas, ¿verdad? Disminuir la cantidad de harina y consumir mayor cantidad de fibras alimentarias, verduras, frutas, aceite de oliva, pescado. Huevo, el huevo es súper importante, tiene colina para el cerebro, es muy importante el huevo. Y, por ejemplo, las leguminosas, por ejemplo, los porotos, lentejas, hay de todo eso en Paraguay. La gente perfectamente puede hacer una dieta saludable acá con ese tipo de alimentación. Y en el caso, insisto, con el tema de la pérdida de memoria después del COVID, ¿hay alguna manera de recuperar eso? Y habitualmente nosotros aseguramos la nutrición, en algunos casos evaluamos si el paciente no quedó con un cuadro de estrés, de una comorbilidad, estrés, ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Básicamente, al corregir todo eso, en la gran mayoría de los casos el paciente recupera bastante. Si hubo muerte neuronal, a veces que pudo haber sido
El tema que es muy complejo, el COVID pudo haber dado una insuficiencia respiratoria, pudo haber dado una falta, una hipoxia, pudo haber dado un paro. Entonces, el COVID grave realmente pudo haber afectado de forma irreversible las neuronas. Ya, perfecto. Bueno, súper. Ahí da tanto gusto cuando habla el doctor, ¿verdad? Porque aprendemos y nos explica muy bien. Vamos a hacer un cortecito, volvemos enseguida. Bueno, ¿cuándo debemos consultar con el neurólogo? Nuestro siguiente material habla de epilepsia. Adelante, por favor. Epilepsia y trastornos del movimiento. Si ha experimentado desmayos, caídas inexplicables, convulsiones o tiene epilepsia, un neurólogo podrá diagnosticar y tratar esta afección. Si presenta temblores incontrolables, rigidez muscular, movimientos anormales u otros síntomas relacionados con trastornos del movimiento como el Parkinson, un neurólogo es el especialista indicado. Bueno, en este caso sí es indispensable, creo yo, en mi opinión, tener un seguimiento con un especialista en neurología. La epilepsia es una enfermedad en la cual hay una descarga masiva, digamos, de ciertas neuronas corticales. Eso puede producir diferentes manifestaciones clínicas. En algunos casos es muy evidente que una persona tuvo una crisis epiléptica porque tiene lo que le llamamos convulsión, le dicen vulgarmente la gente, que es cuando uno tiene una crisis tónico-clónica generalizada, pierde el conocimiento, tiene movimientos así, se muerde la lengua, es evidente. Pero las crisis epilépticas hay de muchísimos tipos. Hay diferentes tipos de clasificaciones, pero pueden ser manifestaciones muy variables. En algunos casos las personas pueden tener, por ejemplo, una simple ausencia, queda así, colgado, se desconecta del entorno, se colgó y después vuelve en sí. Hay veces que pasa desapercibido y en algunos casos esos son un tipo de crisis epilépticas. En el pasado se le llamaba petit mal, que significa pequeño mal, pero no se le llama más así, son crisis de ausencia. Son crisis bastante grandes. Según el electroencefalograma, el paciente queda totalmente desconectado de su entorno y esto puede implicar un riesgo importante. Por ejemplo, si estoy conduciendo un vehículo automotor, puedo tener un accidente grave y causar daño. Si estoy con una bicicleta, andando en bicicleta, me puedo accidentar de forma grave. Entonces, puede ser una de las causas de trastornos de aprendizaje. El niño que de repente está en la clase, se desconecta y está en la luna de Valencia, como se dice vulgarmente la profesora. Y muchas veces pueden ser pequeñas crisis, se desconecta realmente. Y esto necesita un tratamiento, necesita un diagnóstico adecuado y necesita el seguimiento de un especialista. Si es menor de 18 años o hasta los 18, tiene que ser un neurólogo pediátrico. Y si es mayor de 18 en adelante, neurólogo de adultos. En algunos casos, desde los 16 ya le derivan al neurólogo de adultos para que haya una interacción, para que empiece a haber un cambio de uno a otro, ¿verdad? Pero es indispensable las crisis epilépticas que sean seguidas por un especialista neurólogo. Incluso hay especialistas neurólogos que se subespecializan en la epilepsia. Ahora los tratamientos están súper bien desarrollados. Hay tratamientos incluso quirúrgicos con los que el paciente puede incluso curarse. Algunas crisis epilépticas son banales, vamos a decir que duran cierto tiempo, desaparecen, no es que el paciente va a ser epiléptico toda la vida. Otras tienen secuelas de alguna enfermedad anterior, pueden causar secuelas que van a ser de por vida, pero necesita el seguimiento de un especialista neurólogo. Fantástico. Bueno, seguimos con el otro material que, este es un tema, un temón, problemas de sueño. A ver. Problemas de sueño. Si sufre de insomnio crónico, apnea u otros trastornos del sueño, un neurólogo puede ayudarle a abordar estas cuestiones, en algunos casos con el apoyo de otros especialistas.
Este es un tema interesante y tiene un poco de relación con la diapositiva anterior que justamente no terminamos de desarrollar, el tema del trastorno del sueño y los trastornos del movimiento. En la gran mayoría de los casos, el trastorno del sueño no es el problema, vamos a decir, no es el problema primario. El trastorno del sueño primario es excepcional. En la mayoría de los casos es un síntoma de otro problema. Cuando una persona tiene trastornos del sueño, generalmente hay que ir descartando si no tiene algún trastorno metabólico, hormonal, trastornos tiroideos, si no tiene algún trastorno psiquiátrico, estrés, ansiedad, depresión. En muchos casos esas enfermedades se manifiestan o tienen síntomas que afectan mucho el sueño. Entonces, el neurólogo puede participar en el estudio de esto. Generalmente hay veces que se necesitan estudios del sueño, una polisomnografía, por ejemplo, para ver si no hay cortocircuitos durante el sueño. Hay gente que su crisis epiléptica se manifiesta solamente durante el sueño, o el trastorno del sueño es porque tiene cortocircuitos en sueño y no hace todas las etapas del sueño. También hay gente que tiene disomnia o trastornos del comportamiento durante el sueño, que se mueve, que levanta los brazos, que patea, que se levanta y camina, que se cae de la cama. Y estos síntomas pueden ser manifestaciones iniciales o pueden ser manifestaciones que acompañan otras enfermedades neurológicas. Las enfermedades, el síndrome parkinsoniano, en la mayoría de los casos, los pacientes con Parkinson y los síndromes parkinsonianos atípicos tienen trastornos del sueño, trastornos del comportamiento del sueño, REM, y también pueden tener sueños vívidos, que de repente sueñan algo, puede ser algo catastrófico, y al despertarse eso se fija en la memoria como si haya ocurrido. Están convencidos que ocurrió eso, entonces de repente es difícil quitarle eso de la cabeza. Entonces los trastornos del sueño pueden necesitar a veces el apoyo de un neurólogo para el seguimiento. Perfecto. Bueno, y ahora hablemos del dolor neuropático. Tenemos este material. Dolor neuropático. Si experimenta dolor crónico y persistente que se origina en el sistema nervioso, como la neuralgia del trigémino, la neuropatía diabética o las secuelas de herpes varicela zóster, un neurólogo puede proporcionarle opciones de tratamiento. Y es asimismo los dolores. Los neurólogos tenemos, digamos, cierta ventaja con el tema de los dolores porque interpretamos o entendemos un poquito cómo funcionan las fibras nerviosas, cómo son los receptores del dolor. Básicamente podemos clasificar 3 tipos de dolores, vamos a decir. El dolor somático es el que se basa en los receptores que están en las superficies, digamos, de los tejidos, en el cuerpo. Por ejemplo, en la piel tenemos varios tipos de receptores. Acá en el dedo índice yo tengo un receptor que es para la presión, otro receptor que es para cuando me acaricia algo, la sensibilidad superficial fina, le decimos nosotros. Otro que es cuando algo me clava, ahí hablamos de sensibilidad al dolor. Otro cuando vibra, otro según la posición. Todos son receptores diferentes, pero se transmiten por un cable único que es el nervio. Entonces, si yo me golpeo el dedo con un martillo, eso se hincha, va a estar inflamado y aprieta todos los receptores. Voy a sentir que dolor me arde, me pica al rozar, me duele, me quema, todo porque está hinchado. Eso llamamos dolor somático y en ese caso sí tiene sentido darle un antiinflamatorio. Claro. Cuando el dolor está en el nervio que transmite, por ejemplo, al apretar acá el codo, alguna vez alguna persona habrá sentido que se le descarga como una corriente eléctrica. Cuando te tocan el nervio en el diente, un dolor intenso. Eso no es un dolor somático, no es en los receptores, sino es en el nervio que transmite. Ahí hablamos de dolor neuropático. Sus características principales que suele acompañarse de trastornos de la sensibilidad, hormigueo, insensibilidad dolorosa. O sea, yo toco pero no siento bien, pero al tocar duele. O sea, no siento ¿entiendes? Sí. O hablamos de engurdissement, como gordo, como endematizado, o picotman, como picoteos, como que me clava. Esos son dolores que hablamos generalmente son por un trastorno neurológico. Y generalmente tiene un territorio específico. Por ejemplo, si el dolor es específicamente acá, digo, ese es el primer nervio occipital. Yo sé que es el dolor es acá, ese es el nervio radial o el nervio cubital. O sea, tiene un territorio específico de un nervio. Claro, porque entonces, lo que duele es el nervio. O porque está presionado el nervio en alguna parte. Y ahí clasificamos otra vez las patologías del sistema nervioso periférico. En polineuropatía, por ejemplo, es distal, simétrico, afecta a los 2 pies, por ejemplo.
Ya. Y al ser una polineuropatía decimos, lo más probable es que sea diabetes, carencial en complejo B, metabólico, tóxico o medicamentoso. O sea, con el tipo de afección nosotros sabemos qué tipo de problema puede estar causando esa lesión. Ya. Cuando es un nervio apretado, por ejemplo, una persona que amanece con la mano caída, viene el paciente joven, viene y no puede levantar la mano, ¿verdad? Y eso casi siempre es porque se alcoholizó una noche, se llama luego parálisis del día siguiente, le dicen en algunos países, algunos le llaman parálisis del sábado de mañana, pero depende de cada país, popularmente se le llama, pero es porque uno duerme en una posición así, por ejemplo, y duerme y como está tan borracho o tomó muchos sedantes, no se mueve y se produce una isquemia del nervio y se muere ese nervio, no va a recuperar probablemente si tuvo mucho tiempo así. Entonces eso generalmente es una mononeuropatía, un solo nervio afectado y decimos, eso es un problema mecánico. Y después tenemos diferentes tipos de neuropatías periféricas, por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré es la inflamación de todas las raíces nerviosas y es porque el líquido cefalorraquídeo está inflamado y una reacción inflamatoria, casi siempre postviral. Se vio, como le dije yo, en el caso del COVID o en el caso de otras enfermedades virales, incluso el dengue suele causar una polirradiculoneuritis porque todas las raíces, radículo es raíz, todas las raíces que están saliendo de la médula se inflaman. Y cada uno tiene un tratamiento específico, algunos podemos curar, otros podemos atajar, otros podemos revertir y otros tenemos que saber por lo menos con qué nos enfrentamos y tratar los síntomas. Claro. Bueno, ¿y me quedé con lo de la mano que se queda así, doctor? ¿Y eso qué? ¿Con fisioterapia, con algo le pasa o cómo? Y depende de qué tanto tiempo estuvo así, a veces no pasa. ¿Queda ya así? Sí, por eso. Es importante saber que el abuso de alcohol en una sola noche puede tener implicancias graves. Gravísimas. De repente, no levantar la muñeca así, es una cosa, puede cerrar la mano, todo, pero no puede hacer este movimiento de levantar la muñeca. Y eso muchas veces es irreversible. En algunos casos, si no fueron tantas horas, o capaz que durmió así, bueno, no tomó tanto, de repente se mueve, qué sé yo, y no se puso una isquemia tantas horas, no se puso una postura anormal, capaz que no murió el nervio, pero en ese caso para objetivar, para documentar qué tan dañado está el nervio, se hacen estudios auxiliares, por ejemplo el electromiograma. Se le clava una aguja acá, otra aguja acá, un ejemplo, se tira una corriente eléctrica y ahí vemos con qué amplitud llega esa corriente al otro lado. O sea, si tiré 1 voltio, tiene que llegar 1 voltio, un ejemplo, ¿verdad? Sí. La amplitud. ¿Y con qué velocidad llega? Nosotros tiene que llegar tantos segundos y llega a la mitad de tiempo, decimos, bueno, si es la velocidad lo que disminuyó, está dañada la superficie del nervio que le llamamos nosotros mielina. Si está dañada la amplitud, está dañado el axón. Y en algunos casos nos informa el especialista que hizo ese estudio, te dice, no, ese nervio no tiene expectativa de recuperación. Wow. Bueno, atención con todo lo que estamos aprendiendo en este programa, por favor. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Hablando con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov. Y no sé ustedes, pero yo estoy aprendiendo muchísimo en esta clase, en este programa. Y ahora seguimos con otro material que habla del historial familiar de enfermedades neurológicas y condiciones crónicas. Vamos a ver, por favor. Historial familiar de enfermedades neurológicas y condiciones crónicas. Si tiene antecedentes familiares, es importante hablar con un neurólogo para evaluar factores de riesgo y medidas preventivas. Si tiene enfermedades crónicas que afectan el sistema nervioso, como esclerosis múltiple, enfermedad de Huntington o esclerosis lateral amiotrófica, un neurólogo será parte fundamental del equipo de atención médica. Me parece súper interesante este tema. En algunos casos hay enfermedades que son hereditarias, neurológicas que son hereditarias,
Entonces, lastimosamente el paciente tiene cierta probabilidad de heredar un gen y no podemos prevenir la enfermedad. Lastimosamente decimos, bueno, entonces en ese caso, por lo menos es importante que el paciente sepa si es portador de esta enfermedad, como la enfermedad de Huntington que mencionaron. La familia tendría que ver quiénes son los portadores de estos genes anormales, digamos, de triplete le llamamos, y se puede dar un consejo genético, por lo menos que sepan el riesgo de que sus hijos hereden. Algunos pueden tomar la decisión racional con su pareja de no tener hijos, otros pueden decir vamos a arriesgarnos, pero es algo que uno tiene derecho a saber, claro, el riesgo de heredar una enfermedad. Y en muchísimos casos la pregunta para mí del día a día es: doctor, mi mamá tiene Alzheimer y yo voy a tener también porque ya quiero luego calcular qué hacer. Bueno, existe sí un aumento de la probabilidad de tener muchas de estas enfermedades neurológicas si una persona tiene un familiar directo que tiene la enfermedad. Es cierto, un porcentaje mayor que una persona que no tiene ningún familiar, lógicamente. Pero muchísimas de estas enfermedades neurológicas no son hereditarias. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que es una enfermedad frecuente que produce demencia, la más frecuente relacionada con la edad, 2 a 5% de casos nomás es hereditaria directamente. En otro porcentaje mucho menor, o sea, menos de casi 95% no es hereditaria directamente, pero uno puede tener un poco más de riesgos que una persona que no tiene familiar directo. Y es ahí donde podemos actuar nosotros. Hay investigaciones varias que ya demostraron que hasta un 40% de casos de enfermedad de Alzheimer, específicamente de demencia tipo Alzheimer, se puede prevenir con el cambio de ciertos hábitos de vida y el control de los factores de riesgo principales. Bueno. En particular, la enfermedad de Alzheimer, los factores de riesgo principales son la hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, obesidad y sedentarismo. Son factores de riesgo cardiovascular. Todos los factores de riesgo cardiovascular que mencioné, si nosotros controlamos esos factores de riesgo cardiovascular, disminuye de forma significativa el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Segundo, el sueño que ya mencionamos, que hay que dormir por lo menos 7 horas por noche, disminuye el riesgo de Alzheimer. Tercero, la depresión, la ansiedad no tratadas aumentan el riesgo de enfermedad de Alzheimer a largo plazo. Entonces, cuando uno tiene un cuadro de depresión o ansiedad no tratado, hay que recurrir al médico para tratarse. El aislamiento social, ¿verdad? El sedentarismo, caminar 15 a 20 minutos por día, ya hace más de 10 años demostró disminuir de forma significativa el riesgo de Alzheimer, ¿verdad? Ahora ya se hizo incluso con estos relojes que miden los pasos, 9.800 pasos al día disminuye a 50% el riesgo de Alzheimer. Wow. 3.600 pasos al día disminuye 25% el riesgo de Alzheimer. O sea, realmente caminar es uno de los factores que más protege del Alzheimer, ¿verdad? Entonces, la dieta mediterránea, nuevamente que mencionamos, demostró eficacia de disminuir el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Entonces, nosotros, si una persona me viene a decir, doctor, yo tengo papá, mamá, tío y toditos tuvieron Alzheimer, le voy a decir, bueno, quizás tenga una carga genética. No nos sirve tanto saber eso porque son factores no modificables por ahora. La edad, el sexo femenino, tener la carga genética, yo no puedo hacer nada con eso. Claro, claro. Pero sí puedo actuar sobre los factores modificables, que son los que mencionamos, y se puede disminuir casi a la mitad el riesgo de que esta persona tenga enfermedad de Alzheimer. Y si va a tener enfermedad de Alzheimer, probablemente retardemos por 10 años, 15 años o más. Entonces, es importante consultar. Fantástico, fantástico. Bueno, y ahora este último material que tenemos que habla de los neuropediatras. A ver. Los neuropediatras y los neurocirujanos. Los neuropediatras se especializan en pediatría y luego en la subespecialidad de neurología infantil. La mayoría de las enfermedades que diagnostican son muy diferentes a las de los adultos en sus manifestaciones, causas y tratamiento. Un neurocirujano está especializado en cirugías del cráneo, sistema nervioso central y ciertos nervios periféricos. No tienen formación adecuada para ejercer como neurólogos, así como los neurólogos no la tienen para operar. Ese es un tema muy, a veces incluso conflictivo en nuestra sociedad, en Paraguay, porque en otros países está bien estipulado, bien reglamentado y está legislado el tema
con el colegiado médico. Acá en Paraguay no tenemos colegiado médico, tenemos un círculo paraguayo de médicos, tenemos las sociedades científicas. Acá en Paraguay no está legislado y tiene su razón probablemente histórica, que en Paraguay había tanta carencia en médicos, especialmente en el interior, que nosotros si legislamos eso, no, nadie va a poder ejercer en el interior, va a tener un problema. Ah, no, pero ¿cómo vas a ejercer si...? Entonces, quizás sea eso. Es diferente un caso, yo por ejemplo atiendo en un hospital público y llega un niño y me dice, doctor, está convulsionando, pero claro que tengo que hacer, no puedo hacer una privación de auxilio, claro. Conocimientos básicos tengo, le voy a medicar, le voy a tratar, le voy a pedir los estudios básicos, le voy a decir apenas pueda, le lleva el resultado a un neuropediatra. Sí. Son especialidades completamente diferentes. A veces me dice, doctor, yo tengo confianza contigo, le voy a llevar a mi hijo. Y a veces le quiero ayudar y todo, pero no está bien, porque estudiamos cosas diferentes. El neuropediatra es un pediatra súper especializado en los trastornos neurológicos, ven patologías que yo desconozco quizás, di como así más o menos como algo histórico, pero yo no estudié las patologías de la neuropediatría. Ay. El neuropediatra tampoco va a estar capacitado para tratar Parkinson y demencia de tipo Alzheimer, porque él no estudió eso. Y el neurocirujano sí que con más razón, el neurocirujano estudió cirugía, técnica quirúrgica, cómo sacar un tumor, cómo tratar un aneurisma, cómo hacer procedimiento endovascular. Son súper especializados en lo que es la parte técnica, quirúrgica especialmente, pero ellos no tuvieron la formación adecuada ni en estas patologías que estuvimos mencionando, porque no estudiaron eso. La Sociedad Paraguaya de Neurología tiene una página web, tiene Instagram, tiene Facebook, tiene todo, podemos ver y ahí está la lista de los neurólogos certificados. Ya está. Yo hablo de neurología. Claro. Así también cada una de las especialidades probablemente tengan su página donde están los médicos certificados, y por seguridad yo le sugiero a la gente que si va a recurrir a un especialista, confirme que es un especialista. Así, más claro, imposible. Vamos a hacer un corte. A la vuelta estamos con las consultas que ustedes enviaron a las redes sociales del Doctor en Casa para hacerle a nuestro invitado. Volvemos ya. Bueno, vamos con las consultas que ustedes enviaron para nuestro entrevistado. Adelante, por favor. ¿Qué afecciones deben ser tratadas por un psiquiatra en lugar de un neurólogo? Bueno, la psiquiatría es una especialidad también médica que es bastante compleja, bastante larga, muchísimos estudios de posgrado. Y es una enfermedad diferente, ellos ven enfermedades diferentes a los neurólogos. Básicamente, la evaluación del estado mental se hace en varios aspectos. El estado mental, nosotros neurólogos evaluamos la parte cognitiva que mencioné, memoria, atención, concentración, las demencias, enfermedades degenerativas neurológicas, vemos los neurólogos. El estado de ánimo, la depresión, la euforia, la percepción del entorno. Por ejemplo, hay gente que ve alucinaciones, escucha voces o percibe de forma errada el entorno. Los trastornos de la personalidad. Hay varios trastornos así descritos de la personalidad que pueden causar un problema en el desempeño del día a día o en las relaciones familiares, laborales, sociales de la persona. Estos son del ámbito de la psiquiatría. Entonces, el psiquiatra ve los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de comportamiento, los trastornos de la percepción, y algo que es muy importante es la interacción entre las personas. Por ejemplo, viene un paciente a consultar conmigo, porque fácilmente el clínico le dice, no, tiene problemas de los nervios, andate al neurólogo, y tiene una depresión tremenda o una ansiedad importante. Los dos son territorio del psiquiatra. Claro. Pero viene a consultar conmigo, yo tengo un problema de los nervios, doctor. Ah, bueno, espectacular. Yo le voy a explicar que, bueno, probablemente vamos a dar este medicamento de rescate, pero la manera de pensar, la terapia cognitiva, eso no hago yo. Claro. Ordenar sus hábitos de vida. Los hábitos de vida, una actividad física, una actividad artística, qué vamos a hacer con su trabajo, qué carrera va a seguir, va a dejar la materia, va a dejar la carrera o no, que su papá quiere que estudie medicina, pero no quiere ser médico.
y la interacción entre las personas. Claro. De repente el psiquiatra es el que hace todo ese trabajo. Aunque parezca increíble, le dice al paciente, bueno, quiero entrevistarle a tu papá. Viene el papá y le dice, bueno señor, usted quiere que él siga medicina y él no quiere seguir medicina. O sea, el psiquiatra ve la interacción entre las personas incluso, o puede preguntar cuál es la realidad, porque a veces el paciente percibe una cosa y percibe de forma errada. Y él viene y le cuenta toda una historia a la gente y todos dicen pobrecito. Y el psiquiatra perfectamente se da cuenta al entrevistar a la familia que es un problema de la percepción de este paciente. El psiquiatra es totalmente diferente al neurólogo y nos complementamos. Perfecto. Otra preguntita. ¿Cuál es la diferencia entre Parkinson y parkinsonismo? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa que afecta a una parte del sistema nervioso central, especialmente la sustancia nigra. Se acumula una proteína anormal que mata a la neurona. Estas neuronas producían dopamina y la falta de esta dopamina produce signos y síntomas. Lentitud, nosotros le llamamos bradicinesia, el paciente se mueve más lento. Rigidez, hipertonía, que está más rígido, nos relaja todos sus músculos. Y a veces temblor de reposo, incluso puede ser actitud a veces, ¿verdad? Pero básicamente produce solamente trastornos de la motricidad. Y es una enfermedad degenerativa, enfermedad de Parkinson. Hay otros trastornos que pueden producir estos mismos síntomas. Por ejemplo, algunos medicamentos producen síntomas de Parkinson. Los antipsicóticos, los pacientes psiquiátricos vienen así con síntomas de Parkinson. Ahí hablamos vulgarmente de parkinsonismo. Se tiene que decir correctamente síndrome parkinsoniano. Son los síntomas y signos de la enfermedad de Parkinson, pero no es Parkinson. En este caso es causado por medicamentos. Y otras enfermedades que se llaman síndromes parkinsonianos atípicos, a los que vulgarmente también el neurólogo le puede llamar parkinsonismo, que son enfermedades también degenerativas, pero que ya no afectan solo la parte de la movilidad. Puede causar demencia con síntomas de Parkinson. Por ejemplo, la demencia a cuerpos de Lewy, el paciente tiene alucinaciones, trastornos de comportamiento, fabula, dice, no, esto ocurrió. Y también síntomas de Parkinson. Puede tener caídas a repetición, limitación de los movimientos de los ojos, en la parálisis supranuclear progresiva. Hay otras que tienen una mano caprichosa, que no puede controlar una mano, síntomas de Parkinson con eso. Una enfermedad degenerativa que produce demencia se llama degeneración córtico-basal. Y son otras enfermedades que en general son más graves que el Parkinson y tienen una vida promedio de pronóstico de vida 6 a 9 años máximo. O sea, el Parkinson no mata, estas otras sí. Última preguntita, a ver. ¿La alimentación influye en la salud neuronal? Antes que nada quiero tomar un vaso de agua porque el cerebro tiene más de 85% de agua. Entonces, dentro de lo que es alimentación consideramos también la hidratación. Indispensable mencionar, un paciente mayor de 65 años de repente está confuso, dice cosas incoherentes. La causa más común es la deshidratación. Lejos. El síndrome confusional, nosotros hablamos de delirium, la causa más común en adultos mayores es la deshidratación. Hay que ver cómo está su presión, le hidratamos al paciente. Hidratación oral si se puede, o hidratación intravenosa si el paciente está muy deshidratado y no puede tragar. Entonces, la alimentación, la dieta mediterránea, lógicamente no puede desarrollarse bien un cerebro, como mencionamos, desde antes del nacimiento ya necesitamos ácido fólico. Durante la pequeña infancia necesitamos los alimentos adecuados, proteínas, minerales, vitaminas, electrolitos, oligoelementos y ácidos grasos esenciales. Si no ponemos eso en la dieta, el paciente no tiene dónde sacar, no puede fabricar muchos de esos productos. O sea, hay que alimentarse correctamente, la buena hidratación y evitar especialmente ciertos productos que son dañinos directamente para el cerebro. Los carbohidratos ultraprocesados aparentemente pueden producir daño porque disminuyen la absorción de nutrientes buenos. Entonces es indispensable una alimentación saludable, dieta mediterránea si se puede, y cada persona es un mundo. Hay personas que van a necesitar otro tipo de dietas. Algunos van a necesitar una dieta para subir de peso, otro para bajar de peso, otro con más carbohidratos, otro con menos proteínas. Entonces, para eso está la gente especializada en eso que estudia. Esos son los nutricionistas. Claro. Y los nutriólogos, que son médicos especializados. Sí, pero para tratar de evitar tener alguno de estos problemas. Dieta mediterránea y 2 litros de agua al día. Perfecto, clarísimo. Doctor, terminamos el programa. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos estuviste enseñando. Muchísimas gracias a ustedes. Y ya saben que en las redes sociales tenemos Sociedad Paraguaya de Neurología, Neurología Paraguay.
Y ahí van a ver los datos de todos los neurólogos certificados. Perfecto, muchas gracias y hasta un próximo programa. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Salud. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.